Buenas noches. La psicofonía, también conocida como los fenómenos con voz electrónicas o EVP, por sus siglas en inglés, son sonidos o voces que presuntamente vienen de entidades no físicas o del más allá. Y se registran en dispositivos electrónicos como grabadora, computadoras o teléfonos. Son uno de los fenómenos más estudiados dentro de la parapsicología y han despertado el interés de investigadores, científicos y creyentes. Si queréis ver más detalles, ¡vamos a ello! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 192 de su programa Cruda Realidad. Y permítame, compartir la pantalla para que los amigos del Zoom nos vean. Porque este es un programa que se transmite desde el primer episodio siempre en vivo. Muy bien. El fenómeno de las psicofonías inexplicables en el siglo XXI. Hoy día vamos a ver un misterio planteado por mi gran amigo Ricardo Manrique, que también está acá en sala, que nos llevará a un viaje fascinante y escalofriante a través del mundo de la psicofonía. Hoy vamos a explorar que todo lo relacionado a este misterioso fenómeno, su historia, cómo la tecnología ha jugado un papel crucial en su estudio, porque desde que se inventó un elemento para grabar la voz, y también las teorías que intentan explicar estas anomalías, ¿no? ¿Cómo podría registrarse físicamente algo de otra dimensión? La primera pregunta que nos viene a la memoria es, ¿qué es una psicofonía? Para empezar, definamos qué es exactamente una psicofonía. Imaginen esto. Estamos tratando de grabar en un lugar completamente silencioso, pero al reproducir la grabación se escuchan voces o sonidos que nadie percibió en ese momento. Y quiero decirles una cosa, una anécdota personal, ¿eh? Yo he sido partícipe de una vez cuando grabábamos una película en un monasterio, en el sótano, en esas mazmorras que habían de la época de la Inquisición. Fuimos testigos que los señores había habido una inundación de la iglesia y eso había pasado a los sótanos y había desenterrado unos cuerpos, unos esqueletos pequeños, y estábamos con el equipo de producción todo, y bueno, ahí con todo respeto pasamos por ese esqueletito, ese pequeño esqueleto, y fuimos al fondo a grabar la grabación. Estuvimos presentes ahí y nadie escuchó nada. Grande fue la sorpresa del productor, el amigo Rubén Encián, que cuando semanas después se escuchó la grabación, se escuchaba claramente la voz de un niño. Y no había niños en ninguna parte. Así que los relacionamos inmediatamente, ¡wow! Hemos captado una psicofonía. Fuimos testigos de eso. Así que esto de la psicofonía, o el fenómeno de voz electrónica, que aparecen en grabaciones, yo he sido testigo y es real. No es inventado. Y no había niños, no había nadie que produjera esa voz. Claro, yo he escuchado esa voz y se escucha una risa de niño, después un gargareo como si que jugara, y unas voces muy inteligibles a veces, ¿no? Las psicofonías son grabaciones o voces inexplicables que no fueron audibles en el momento de la grabación. Ojo, eso sí, soy testigo, pero que aparecen al reproducir el audio posteriormente. Estas voces suelen ser breves, con frases cortas, efectivamente, y en algunos casos responden preguntas o interaccionan con los investigadores. Las características comunes son voces muy sutiles, a manera de susurros, murmullos o palabras sueltas. A menudo suenan monótonas o robóticas, lo que hace que entenderlas sea un verdadero desafío. Y muchas veces requieren un buen trabajo de edición. Son breves, a menudo de una o pocas palabras. ¿Son perceptibles al momento de la grabación? No, no son perceptibles. No se escucha nada. Pero es cuando la pones en reproducción donde aparece. A menudo presenta distorsión a un tono metálico. ¿Sí?
Los que escuchamos esta grabación parecía que el niño estuviera envuelto en un tanque, una lata que rebotaba el sonido, ¿no? Porque se reía, no había palabras, pero parecía el eco de que estuviera encerrado en una lata. Se capturan en ausencia de fuentes sonoras identificables, ¿sí? La gran pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Cómo es que se hacen reales? Porque está en un elemento magnético o llámese digital. ¿Son un truco del sonido o de la mente humana? Es esta incógnita la que vamos a tratar de hacer a ver todo hoy día. La primera pregunta es, ¿cómo podría registrarte físicamente una psicofonía si no viene de esta dimensión, ¿no? Ahora que entendemos qué es la psicofonía, es natural preguntarse como si fuera un fenómeno natural, ¿qué podría registrar esto físicamente? Así que existen teorías que intentan darle un marco físico, aunque es crucial decir que son pseudociencias y no están probadas, pero intentan probar de una forma. Una de las más populares es la modulación de campos electromagnéticos. La idea de que una supuesta entidad no habla directamente, sino que manipula la energía electromagnética del ambiente, del entorno, como las ondas de radio o las estáticas, modulándolas para que nuestros dispositivos la interpreten como una voz. Entonces, eso sería la primera explicación. Pero esto también sucede, lo que se cree que ocurre con el famoso Ghost Box, que vamos a pasar posteriormente a definir, que son aparatos que han sido creados ya estrictamente para registrar estas voces, para eliminar, diríamos, cualquier malinterpretación. Ya vamos más adelante a ver qué cosa es este aparato que está creado específicamente para recoger psicofonías, donde no hay otra duda de que no puede ser porque hay un ambiente lejano, un ambiente o alguna distorsión. En cuanto a la manipulación de ondas sonoras inaudibles en el momento de hacer la grabación, se postula que las entidades podrían amplificar o modular infrasonidos, es decir, sonidos extremadamente bajos o ultrasonidos, sonidos extremadamente altos que el oído no lo capta y que están fuera del rango auditivo humano. Pero al ser afectados estas ondas en una frecuencia armónica llegan a registrarse. Estas ondas caen dentro del espectro audible y son registradas por los micrófonos, que son más sensibles. Eso sí, en electrónica se conoce como armónicos coherentes, es decir, que hay una frecuencia alta y que no escucha el oído humano. Ustedes saben que escucha de 60 Hz hasta los 20, casi los 20.000, porque en realidad son 16.000 Hz. Si estás fuera de ese rango no se escucha, pero podría haber, por ejemplo, una frecuencia de 100.000 Hz, pero de alguna forma en un momento estas ondas se pueden achicar hasta el 10% y caería en 10.000 Hz, lo cual se podría captar en algún dispositivo. Entonces, sí es posible con algunos artilugios matemáticos que una frecuencia ultrasónica o infrasónica pueda ser registrada y no lo podríamos escuchar. También hay otra, ¿cómo es que físicamente la psicofonía se registra? Ese es otro tema. Finalmente, algunos hablan de energías residuales o huellas. La idea de que los sonidos o voces del pasado quedaron de alguna forma en el entorno, en el ambiente, en la habitación, en el lugar, podría dar alguna explicación, ¿no? Y estas quedaron impresas energéticamente en un lugar y nuestros dispositivos la leen. Es importante también reiterar que estas ideas son hipótesis en el ámbito paranormal, por lo que no cuentan con el respaldo de la ciencia convencional. ¿Cómo lo van a hacer? Pero tampoco la ciencia explica cómo es que pasa esto. Bueno, ahora vamos a ver la historia de este fenómeno, ¿no?
¿Quién comenzó este tema a registrar la psicofonía? Pues obviamente fue del invento de la grabadora, básicamente, ¿no? Acá tenemos al artista sueco Fredrik Juherson, quien en 1959 se le considera el pionero moderno de las psicofonías, que grabando canto de los pájaros, estaba en Suiza, en un parque suizo, captó voces humanas que no estaban presentes en el entorno. Para verificar, el hombre volvió a grabar 2 horas más tarde y volvió a registrar otras voces que no estaban. Para asegurarse, a partir de ahí, comenzó a investigar sistemáticamente cómo es que él, pensando que eran los vientos que traían las voces, blindó a su grabadora en una sola dirección, donde apuntaba hacia un lago donde no podría haber reproducido ninguna voz, y solamente para capturar ese canto del pájaro. Y nuevamente consiguió registrar esa voz. Desde ese momento, aunque hay reportes anecdóticos previos a este estudio, nació el moderno término psicofonía. Realmente despegó a mediados del siglo XX. El sueco Juherson es considerado el pionero por haber registrado la primera psicofonía a finales de 1959. Entonces, él murió y nunca pudo explicar cómo es que grabó. Actualmente en un museo de Suiza se exhiben todavía esa grabadora que ven ahí, y es parte del folclore. Pero no es el único. Acá tenemos a Konstantin Raudive. Es un psicólogo letón que se unió a la investigación. Raudive hizo miles de grabaciones y publicó el primer libro que lo catapultó en el fenómeno de la psicofonía y llamó la atención pública. Raudive fue un discípulo de Juherson y siguió sus parámetros cada vez más rigurosos para tratar de descartar cualquier interferencia normal, grabando miles de horas de psicofonías, algunas de las cuales parecían hablar en varios idiomas, incluyendo lenguas muertas, como el latín, como el arameo. En su libro Breakthrough de 1971 popularizó el fenómeno y dio la descripción de lo que había grabado. Pero el término de EVP se le atribuye a Sarah Stepp. Ella acuñaría el término EPB o EVP, que es el más reconocido hoy en día, dando un nombre formal a esta misteriosa voz electrónica y ya dejando de lado el término psicofonía. En cuanto a los medios analógicos en la investigación psicofónica, debemos decir que al principio los investigadores solo contaban con tecnología analógica. Así que las grabadoras eran de cintas, después posteriormente pasaron a los cassettes. Utilizaron en principio micrófonos de bobina abierta, y eran esas herramientas las principales. Así que algunos puristas aún prefieren lo analógico, creyendo que la ausencia de digitalización permite captar mejor el fenómeno y que no pueda de alguna forma el ruido blanco mezclarse. Sin embargo, estas grabadoras tenían sus limitaciones, aparte del ruido mismo de la propia cinta y una baja calidad que degradaba y que se degradaba con el tiempo, ya que era un registro magnético, ¿no? Entonces pasaron los tiempos y comenzaron a usar, integrando los radios sintonizados en frecuencias vacías. O sea, las radiograbadoras se sintonizaba una frecuencia donde no había una señal de radio y se grababa ahí, ¿no? Y efectivamente aparecían voces que se manifestaban dentro de la estática o ruido blanco de esa transmisión. La teoría era de que estas energías podrían usar alguna especie de ondas de radio para modular los sonidos. Y por supuesto, la técnica de los micrófonos sensibles
era y sigue siendo la clave para captar cualquier indicio de este fenómeno. Y obviamente desde la década de los 50 ahora los micrófonos han aumentado pues en calidad y en rango espectral, ¿no?, para captar estos sonidos. En cuanto a los medios modernos de la investigación psicofónica, bueno, la llegada de la era digital popularizó esto. La investigación de la psicofonía dio un salto. Las grabadoras digitales actuales obviamente captan incluso más allá del rango humano y más bien se transforma el rango humano para poder escuchar. Y esto ha permitido facilitar y transferir y analizar archivos a una computadora, encontrando aún más misterio en esto. Y esto nos lleva al siguiente punto. Se tuvo que desarrollar también un software de edición de audio para descartar cualquier clase de interferencia. Programas como Audacity y Adobe Audition son esenciales para limpiar las grabaciones, amplificar las voces y usar un espectrograma que permite de alguna forma detectar cualquier clase de interferencia. Y ahora amplía el rango de audición humana. Finalmente, y quizás lo más impactante, es el uso de teléfonos inteligentes y sus aplicaciones. Hoy en día casi cualquier persona con un teléfono inteligente o un smartphone puede intentar captar un EVP, y esto ha democratizado la investigación. Aunque la calidad del micrófono del teléfono tiene sus limitaciones, se encuentran bastantes misterios. Ahora, ¿qué cosa es el Ghost Box o el Spirit Box? Es una herramienta que ha ganado mucha notoriedad en los últimos años, especialmente en los programas de televisión sobre el paranormal. Mi amigo Anthony Choi tiene un Ghost Box o un Spirit Box. Este dispositivo es básicamente un radio, que casi siempre es un radio AM o FM, que escanea las frecuencias, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, de forma muy rápida. Y esto crea un barrido constante que no podría una interferencia seguirlo, no que salta de una frecuencia a otra. Entonces elimina cualquier clase de interferencia local. Y en este ruido blanco de saltos de frecuencias, lo que se llama fragmentos de frecuencia, se ha llegado a registrar voces. Eso es increíble y complejo. Por decir, si yo estoy en una estación de radio en este momento y alguien habla de lejos que yo no puedo escucharlo, pero sí el micrófono, este Ghost Box hace que salte en un segundo a otra frecuencia y otra frecuencia y otra frecuencia diferente. Entonces, en la otra frecuencia no podría estar la voz de esa interferencia. No sé si se llega a ver, a explicar el dispositivo, pero es lo que ahora más valida de que hay algo muy extraño que no se puede explicar. La teoría es que las entidades pueden usar esta ráfaga constante de energía, indiferente de las frecuencias, y el sonido queda plasmado como una especie de materia prima, capaz de formar sus propias palabras y frases. Las voces supuestamente se manifiestan en esos breves momentos de ruido entre estaciones. Sin embargo, es crucial mencionar que este dispositivo es un caldo de cultivo para la pareidolia auditiva, puesto que al cambiar de frecuencia podría tener diferentes ruidos blancos y poder captar cualquier cosa en el ambiente. Sin embargo, a pesar que nuestro cerebro es increíblemente bueno encontrando patrones para incluso superponer voces, se trata de un ruido aleatorio. Y eso nadie podría saber en qué frecuencia va a saltar a la otra. Y ese es el debate constante en la comunidad de creyentes de este fenómeno. Ahora vamos al debate y perspectivas. Este es el corazón del debate sobre la psicofonía. Por un lado tenemos las explicaciones escépticas, las comunes,
en la pareidolia auditiva, cuando nuestro cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, trata de cualquier ruido ponerle alguna palabra que efectivamente no es lo que es, y a menudo escuchamos palabras en el ruido. Algo así como ver formas en las nubes, ¿no? También están las interferencias de radio o de televisión, que podría filtrarse en ruidos o simplemente ser una coincidencia a una pregunta, porque ya veremos casos donde los estudiosos preguntan a estos espíritus y estos les contestan, ¿no? Por supuesto, también existe el tema de que podría tratarse de artefactos defectuosos, y el ruido se generaría desde el mismo dispositivo electrónico, cables defectuosos o equipos de muy mala calidad. Por último, también está el tema de fraude. Mucha gente que lucra, sobre todo los youtubers, en esta clase de estafas, donde ellos mismos hacen sus trucos para que salga una voz distorsionada y digan que han visto un espíritu. Cuanto a las perspectivas paranormales y la comunicación entre entidades, muchos creen firmemente que las psicofonías son una especie de comunicación con entidades desencarnadas, es decir, espíritus o fantasmas o criaturas sin cuerpo, solo energía. Otros postulan que pueden ser manifestaciones de energía residual de eventos pasados que de alguna forma quedaron registrados en el lugar, es decir, el lugar mismo sería una grabación donde esa energía circula y puede ser captada así hayan pasado cientos de años. Esto se enmarca dentro del concepto más amplio denominado transcomunicación instrumental, o TCI, que abarca cualquier comunicación con lo desconocido a través de medios técnicos. En resumen, la psicofonía es un fenómeno que continúa intrigando y dividiendo opiniones. Desde los pioneros, sus grabaciones de cinta, hasta las modernas herramientas digitales y el polémico Ghost Box, la tecnología siempre ha estado en el centro del estudio. Nos deja con la necesidad de mantener la mente abierta, pero sí también con la obligación de aplicar un pensamiento crítico y una metodología rigurosa. Las psicofonías constituyen un fenómeno fascinante que desafía las fronteras entre la ciencia, lo espiritual y lo desconocido, ya sea como la manifestación paranormal genuina o como un producto de nuestra mente y tecnología. Este fenómeno invita a explorar los límites de la percepción humana y el misterio de qué cosa es la muerte. Quiero agradecer a Ricardo Manrique por este excelente informe, y él mismo nos ha preparado un corte del canal del youtuber Iván Martínez. En su canal VM Gran Misterio hay un episodio que se llama Los Podcasts de VM Gran Misterio, y nos ha resumido más o menos hora y 40 minutos con gusto este resumen. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos una ocasión muy especial, ya que cuando empecé Gran Misterio Podcast, una de las primeras personas que tenía en mente era traer al canal al gran Pedro Amorós. Pedro Amorós con los años se ha convertido en un gran amigo mío y creo que es de las personas más inteligentes que he conocido con respecto a la investigación metódica de todos los temas que tienen que ver con lo paranormal, lo extraño, la ufología y al final todos los temas que buscamos los que seguimos estos canales. Con esto, y para mí un honor, tenemos a Pedro. ¿Qué tal estás, amigo? Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias por esas palabras. Sabes que son totalmente recíprocas en mi caso, ¿no?
Y es un verdadero placer estar aquí en tu programa y creo, además, sabes que soy un absoluto seguidor, además de amigos, soy un absoluto seguidor tuyo, no me pierdo nada de lo que haces y me encanta cómo lo haces, así que enhorabuena, de verdad. Esto me gustaría empezar este podcast con la siguiente información. Tú has trabajado como perito en el análisis de sonido para la policía. Uh-huh. Cuéntanos un poco esas experiencias, cómo era trabajar y qué es lo que analizabas exactamente, porque quiero que la gente entienda que tú has utilizado el método científico para desentrañar muchos misterios como el de la parapsicología. Quiero que muestres todo ese nivel cultural y científico que has podido aprender a lo largo de los años. Pues verás, todo esto comenzó un poco con el tema de la caligrafía judicial. Tanto a Bea como a mí Bea es mi mujer, tú ya lo sabes, lo digo a todos nuestros amigos, ¿no? Entonces nos gustaba mucho el tema de la caligrafía judicial y tenemos un buen amigo, el coordinador de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Madrid, que pues está introducido y es el presidente de una agrupación nacional de peritos calígrafos. Y entonces, pues poco a poco me introduje dentro del tema forense, el tema de la caligrafía judicial forense y, por supuesto, como extensión, la pericia fonográfica. La pericia fonográfica, dentro de lo que es el estudio, de hecho, ahora dentro de poquito tengo un caso, yo siempre la he hecho desde el punto de vista del análisis de la huella de voz, de manera que todos los seres humanos, del mismo modo que tenemos una huella dactilar, tenemos una huella fonográfica o foniátrica, como así podamos reconocerlo, ¿no? Dentro de lo que es el estudio del análisis de la voz, tenemos parámetros que nos dicen si una persona es la que ha hablado en un momento dado. Pues, por ejemplo, alguien dice a alguien, te voy a matar, de no sé qué, ¿no? Y entonces eso queda grabado y ante un tribunal hay que demostrar pericialmente que la persona que ha dicho eso es la persona acusada y en cuestión, la prueba indubitada, ¿no? Y así es como prácticamente se hace. Se utilizan herramientas, como tú has visto un poquito en mi estudio, normalmente vemos una sección que está por ahí detrás, pero esta parte, está lleno de aparatos, de voz, de micrófonos y todo eso. Entonces son mis herramientas. Eso y lo que son los programas, ¿no? Utilizamos programas específicos de análisis que no son nada visuales, no son como el Audition o el otro o tal, que son muy gráficos, sino que están basados en fórmulas y sobre todo en desplazamientos físicos de lo que es la voz, el sonido, ¿no? Así es como más o menos se estudia lo que es el tono, el timbre, la huella fonográfica de cada persona y, por supuesto, la frecuencia normalizada, que es lo que caracteriza una voz, la molla de voz, por lo que nosotros decimos, vale, esa persona es fulanito. Con estos conocimientos, ¿cómo lo aplicas al análisis de las psicofonías? ¿Y qué es una psicofonía para poder detectarla? Bueno, yo creo que ahí viene un poquito el kit de la cuestión, ¿no? Una psicofonía, al fin y al cabo, podríamos decir que se trata de un fenómeno acústico, de tipo acústico, que se sale de los términos de la lógica. ¿Por qué? Porque si en un ambiente silencioso, en un ambiente donde no hay ruido, de repente una persona hace una pregunta, hola, ¿hay alguien aquí? Y aparece una voz que responde coherentemente a esa pregunta, es lo que nosotros, grosso modo, identificamos como psicofonía. La psicofonía es un conjunto de transformaciones energético-sonoras. Esto yo en alguno de mis libros lo he comentado. Al fin y al cabo tenemos que partir del primer principio de la termodinámica, y es que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es obvio que el tipo de energía tiene mucho que ver con la energía resultante, de manera que si nosotros introducimos energía química en un coche, por ejemplo combustible, la energía química hace que el coche se mueva, desarrolle energía cinética, desarrolle energía calorífica, etcétera, etcétera. Todo está en función del desplazamiento que tiene el coche.
cuando estamos hablando del sonido, la energía productora del sonido puede ser muy variada, ¿no? Pero sobre todo obedece al propio sonido. Fíjate, y es lo verdaderamente curioso, es el sonido el que crea lo que son los armónicos, que son frecuencias paralelas que se generan en cada sonido, el que crea de algún modo un sonido residual que para nosotros, los estudiosos del tema de la psicofonía, pues es muy importante. Ese residual es el que hace que parte de la voz psicofónica pueda llegar a entrar. Las voces psicofónicas utilizan frecuencias normalizadas, frecuencias portadoras para introducirse. No es normal tener una psicofonía que no haya tenido un soporte de inicio. Es decir, la psicofonía necesita nutrirse de algún tipo de ruido blanco, de algún tipo de sonido eléctrico, de algún medio para poder manifestarse. ¿Es así? Es. Las psicofonías necesitan energía. Ya te digo, el principio de la termodinámica nos obliga a pensar que todo es energía en este mundo. En el mundo o en la dimensión donde nosotros vivimos, que ahí podemos entrar en muchas cosas, ¿no? Pero es indudable que necesitan energía. Y esa energía la cogen del propio sonido. Es como si a un niño le das una bola de plastilina y el niño te hace un monigotillo. La materia base para generarlo es la plastilina. El resultado es el monigotillo que hace el niño, ¿no? En la psicofonía ocurre lo mismo, pero esa molla, esa materia, es el sonido. No sabemos bien cómo se produce. Y esto es uno de los grandes enigmas y es uno de los factores que yo estoy intentando estudiar últimamente, ¿no? Y lo podemos ver en algunas de las aventuras del misterio que hemos subido. Se ve cómo aparecen una característica de psicofonías muy curiosas, ¿no? Y son psicofonías por absorción. Así es como yo las he definido y así es como se está más o menos aceptando en el comité más cientificista del estudio de la psicofonía, ¿no? Al fin y al cabo, estamos ante psicofonías de origen microfónico, que pueden ser, hay tres tipos: microfónico, herciano, por ondas de radio, y por supuesto lo que serían las voces directas, voces paranormales, absorciones paranormales que tendrían más que ver con algo relacionado con un sonido fantasma, la fantasmogenia, la fantasmogénesis, ¿no? Y luego tendríamos dentro de las microfónicas tendríamos dos grupos muy gordos. Las psicofonías espontáneas, que son las que habitualmente escuchamos, y las psicofonías por absorción. Las que tú escuchas un ruidito, clac, clac, y ese último clac, clac está modulado. No sé si recuerdas, en parapsicología se estudia mucho el famoso clic metálico de las psicofonías. Ese clic que antecede a las voces. Pues ese clic no es ni más ni menos que algún tipo de sonido espúreo del ambiente, el cual, de un modo incomprensible, ha servido para alimentar sonoramente la molla de voz psicofónica. Y esto hay muchas incógnitas, porque las psicofonías no solo son de voces. Acuérdate, Belchite, claro, aquella explosión que es grabada y que corresponde con una bomba de la Guerra Civil Española. Cuéntanos un poco sobre esta idea que estamos manteniendo y también de esta psicofonía. Bueno, es exactamente mi caldo de cultivo. O sea, lo que estás diciendo es lo que a mí me mueve para investigar actualmente. Es verdad que me gustan los lugares, quiero ver más o menos qué es lo que hay en esos lugares, en esos castillos encantados, que me encanta ir, ¿no? Pero lo que me mueve es intentar descubrir cuál es el origen, la génesis. Mira, no podemos afirmar que las psicofonías sean voces de muertos. Ellos dicen que lo son, o por lo menos algunos, porque cuando yo pregunto, y esto es una respuesta psicofónica, cuando yo pregunto, ¿puedes decirme un mensaje desde tu mundo? Pues hay una voz que me dice, y la recuerdo, que para mí es una de mis mejores psicofonías: directo de los muertos. Y a continuación aparece una voz de mujer que rápidamente dice, y no todos los que están. Date cuenta. Directo de los muertos
y no todos los que están. Por eso no podemos afirmar que sean muertos. Ellos dicen que lo son, pero para mí, al fin y al cabo, lo que es la muerte tendría una base como origen a posiblemente otras vidas. No puedo probarlo científicamente, Iván, y a mí me gusta demostrar las cosas. Por eso siempre lo tengo que dejar en un mundo de hipótesis, que nos movemos, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que hay detrás de una psicofonía. Son voces muy misteriosas que arrancan muchísima duda a la gente, porque la gente enseguida, ¿no? Las voces de los muertos. Pues mire usted, yo llevo 40 años de mi vida investigándolo. No es que sea muy mayor, es que empecé muy joven, ¿eh? Pero bueno. Y todavía no sé lo que es. No lo sé. Ojalá sean las voces de lo que nosotros llamamos muertos. Que al fin y al cabo ellos dicen que no. En otra ocasión yo pregunto, dadme un mensaje del mundo de los muertos, y me aparece una voz en inglés que me dice, why sighted, ¿por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos llamas muertos? A través de las experiencias de transcomunicación psíquica, Ouija, mediumnidad, todo esto, se ha podido llegar a determinado tipo de conclusiones que, parecen apuntar a que existe una dimensión paralela. Las entidades son el reflejo de nuestra psique, de nuestra mente. Uh-huh. Es un reflejo al cual se aporta una inteligencia. Es un reflejo al cual se aporta una energía. Pero al fin y al cabo, nosotros atraemos a las entidades que nosotros vibramos. Uh-huh. Y es como la vibración, una frecuencia de vibración de onda de la luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú vibras en 8.000 hercios, vas a atraer a entidades de 8.000 hercios. Entonces, gente escéptica que va a hacer psicofonías tienen la mente cerrada, por lo tanto no aportan porcentaje a esa entidad y por lo tanto hay menos posibilidad de que se manifieste. No es imposible, pero hay menos posibilidades. Yo, y tú me lo has oído en alguna ocasión, siempre utilizo un símil. Y es que el que tiene la llave azul abre las puertas azules. Muy bien. Cuando tú vas con un pensamiento filosófico, con un desarrollo mental, si por ejemplo practicas meditación, trascendental por supuesto, si de algún modo vibras en un sentido, atraes a lo que vibras. El positivismo atrae al positivismo. Cuando tú eres un cenizo, no seáis cenizos, no es bueno. Ni cenutrios tampoco. Ni cenutrios. Pero bueno, cuando tú eres una persona que vibra en negativo, vas a atraer a cosas negativas. Por eso la gente dice, joder, los gafes y tal, antiguos gafes, ¿no? La vibración en la que vibra nuestra mente, nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestra psique, es muy importante y esto ya se sabe. ¿La palabra es atraer a cosas negativas o formar cosas negativas? Es que también se puede. Claro, es que si hablábamos antes de que forman parte de fragmentos de la mente de los demás, si esos fragmentos son negativos, ¿no es una especie de egregor o tulpa? Totalmente. De hecho, hay un experimento que se hizo hace ya muchos años, me parece que fue en los 80, en Canadá, donde un grupo de investigadores en parapsicología crearon una formación mental de un tal Philippe, al que le dieron incluso una propia personalidad. No existía. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Somos capaces los seres humanos de crear? Nuestra mente tiene muchas capacidades. ¿Recuerdas eso que te decía de la cueva? Los sentimientos. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que los sentimientos formen parte de factores fundamentales del mundo trascendental? Uh-huh. Eso te decía, Iván, uh-huh, que el que tiene la llave azul abre las puertas azules. Qué bueno. Si tú vas con una vibración a un lugar. Mira, hablábamos de la psicofonía de la explosión de Belchite, ¿no? Sí. Belchite es un pueblo que desde tiempos de la Guerra Civil fue caótico, ¿no? Miles de muertos. Esto me lo he encontrado en el campo de concentración que hay muy cerquita de aquí, que es una población que era San Isidro actualmente, antes era Albatera, y me lo he encontrado en Membrillo Bajo, me lo he encontrado en Ogadú-Sunglan, me lo he encontrado en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, me lo he encontrado en Ogadú-Sunglan, como decía, ¿no? En lugares donde se ha centrado la muerte, el dolor humano,
lo más terrible que haya podido pasar en un lugar, ¿no? Y en muchos de estos lugares no siempre ocurre, pero ocurre algo muy curioso. Parece como si algo hubiera trascendido dimensionalmente y tú llegas allí con tus equipos, lo pones a grabar y de repente se escucha una bomba explotar, que tú lo has escuchado. Sí. Y sabes que es que se nota hasta la deflagración, hasta el modelo de la granada me lo dieron los técnicos. Cuéntanos cómo fue obtenida esa psicofonía. Pues a mí me invitó el ayuntamiento a dar una conferencia y bueno, pues nos alojaron en una casa que se llama El Ralenco, que está en Lécera, una población que estaba a 7 kilómetros del frente, ¿vale? Para hacer el congreso en Belchite, y luego una investigación en el propio Belchite. Éramos 5 investigadores. Y bueno, pues la verdad es que fue increíble, ¿no? Increíble porque en esa casa donde nos alojaron, una casa preciosa, Lécera es un pueblo muy silencioso, y pues el dueño, nada más llegar, pues eso, nos dio las habitaciones, estamos ahí, el equipo alojado, ¿no? Y muy bonita, la casa nos la presentó, la casa tenía como alma, ¿no? Tenía una bodega, Iván, que en la bodega se escondía la gente. Se ponían tablones camuflándose en tiempos de la guerra para esconderse ante el otro bando. Y bueno, pues así es como conocí yo esa casa, y a mí me llamó mucho la atención esa bodega, ¿no? Total, que vamos a investigar a Belchite, experimentamos allí con un grupo de investigadores y tal, y cuando regresamos de nuevo a la casa eran las 5 de la mañana. Y yo al equipo, a mis 5 colegas, les dije: chicos, yo voy a realizar una grabación, sé que es muy tarde, voy a hacer una grabación en el salón. El salón era precioso, ya te puedes imaginar una casa de esas de principios de hace 2 siglos, ¿no? Y bueno, fue un momento, prácticamente 2 minutos de grabación, ¿no? Donde yo inconscientemente, y ahí es donde yo quiero llegar a esa especie de sintonización, ¿vale? Pues inconscientemente pregunto: ¿qué pasó en esa bodega? Así tal cual. Y de repente guardo silencio, estábamos todos a la escucha, guardo silencio y de repente se escucha como un brazo lanzar una granada, y la granada, pero se escucha hasta el sonido del brazo, ¿eh? Y se nos ve a todos, porque está grabado todo en cámara, se puede ver en la aventura, ¿no? Y se nos ve a todos tranquilos, quietos ahí sin movernos, y de repente suena una explosión en el silencio de la noche, pero con una pero vamos, los técnicos que han escuchado esto dicen: inconfundible, es una granada tipo Lafitte. O sea, así me lo dijeron. Digo: ¿pero por qué? Dice: es la deflagración que tenía, la granada utilizada por el bando republicano de origen francés. ¿Hay otras grabaciones en las que aparece un avión? Sí. Cuéntanos. También fue en Belchite, precisamente, donde en el año 1999, la primera vez que yo fui a Belchite, pues 2 equipos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas nos congregamos allí para ver si realmente las grabaciones que decía Carlos Bogdanich, buen amigo, que se habían producido, podían tener algún sentido. Yo era detractor. Y digo: no puede ser. Ah, eras escéptico. Sí. Vaya. Y de hecho, a los colegas les dije: no, las grabaciones de Carlos para nada pueden ser reales. Uh-huh. Bueno, yo llegué allí aquella noche, éramos 6, 7 personas de los equipos, y ponemos los grabadores, y una de las cosas que se escucha es un avión con motor de explosión aproximándose a hacer un picado y soltando una bomba. ¿Y se escucha también la explosión? Y se escucha también la explosión asociada a un ruido. Pero se escucha el caer la bomba, ese sonidito, y ¡pum! Madre mía. La explosión. Ostras, cuando yo escuché aquello... Bueno, la verdad es que en aquel momento escuchamos todo in situ. Y cuando escuchamos aquello nos quedamos todos helados, diciendo: ostras, claro, es una bomba. Y luego ya un buen amigo que tengo yo por aquí
nos dijo que se trataba de un motor de explosión, posiblemente de un motor Mosca, de los aviones Mosca, ¿no? Que además se hacía por aquí ese motor también. Espero que le haya gustado. A continuación vamos a compartir algunas experiencias de psicofonía. Buenas noches.